3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Yo soy Nicolás Aguilera y hoy día tenemos a una gran invitada, como siempre, la candidata constituyente Libertad Méndez, quien es además doctora y ginecóloga y nos va a explicar su propuesta para esta nueva constitución, entre otras cosas. Así que muchas gracias, Libertad, por estar aquí. Lo agradezco un montón. Hola, muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Bueno, y también muchas gracias a la gente que también nos está escuchando hoy día nuevamente, donde siempre está acá para poder informarse y crear su mejor versión, invertir en ustedes y hacer que tener más información acerca de diferentes temas. Hoy día, en especial, vamos a hablar sobre el tema de una constitución con tu enfoque o tu forma de ver, que es una mirada más feminista, ¿cierto? Porque Sí. eso nos va a permitir también arreglar ciertas cosas que hay en la Constitución. Así que, súper. Oye, antes de partir con todo el contenido, me gustaría saber, Libertad, que nos contaras hace cuánto eres ginecóloga y por qué te interesa este mundo, cómo te has vinculado en el mundo de la política. Ya, a ver, yo egresé de la Chile de médica. Mi título dice médica, por si acaso. Ah, qué bueno. Fuimos la primera generación de médicas en Chile. Fuimos 7 compañeras que quisimos ser médicas. Y ya ahora ya hay muchos más. Es opcional, pero es bacán porque es real, somos médicas, no médicos. Qué Ya, bueno. eso fue... ya no me acuerdo, pero hace como 11 años. Y hice la especialidad hace 6 años, soy gine entonces hace 3. Ya, bueno, ya estoy como las abuelitas, que uno le pregunta una fecha y empiezan, no, pero es que esto pasó para el cumpleaños del Juanito, y todo así, ya, ¿y quién es Juanito? Ya, así estoy, lo siento, pero sí han pasado ya varios años claro. Pero yo partí en la política, en la universidad, las movilizaciones del 2002, de aquellos años que usted no existía, mijito, pero en 2002 nosotros No, tampoco soy tan joven. Y ahí nosotras era algo muy chiquitito, me acuerdo que uno peleaba, qué sé yo, arancel diferenciado, estábamos peleando el pase, esas cosas. ¿Pero siempre has tenido esa mirada feminista o has ido cambiando? Porque puede que no. Es que no, era el derecho a la salud y el derecho a la educación lo que me movieron hasta que ¿Ya? siempre dicen el feminismo, una se hace feminista con su propia historia. A mí me pasó cuando fui mamá, porque claro, yo tenía muy consciente el machismo, como en términos generales, había leído algunos libros de feminismo, pero no es lo mismo cuando te das cuenta en la vivencia. Y a mí me pasó, cuando fui mamá me di cuenta en la vivencia que realmente era pésimo, como ser mujer era una cosa espantosa en el sentido de la violencia ginecobstétrica. Imagínate, soy médica y todo, igual me pasó. ¿Y en ese tiempo ya eras médica? Sí, estaba estudiando, había hecho el magíster de salud pública y me estaba preparando para entrar a beca. Y con Emiliano de 2 meses fuimos a postular y casi que tenía que esconder a la guagua porque era como, en esa época todavía podían preguntar, ahora es ilegal, pero preguntaban, ¿con quién va a dejar a su hijo? Me preguntaron, ¿qué piensa su marido de esto? No estaba ni casada. Y su marido la va a apoyar. ¿Tiene plata para pagar una nana? Todavía no ha contratado nana. ¿Dónde va a vivir? Puras cuestiones así, como su familia la apoya, porque si no, te juro que a ningún hombre hemos hecho encuesta, el colegio médico, el departamento de género de hecho lo hizo y ahora ya está prohibido. Al menos en teoría, este año hubo un caso en que preguntaron cosas que no se pueden preguntar, pero es completamente ilegal, pues. Es súper discriminatorio, a los hombres Claro. no les preguntan absolutamente nada de eso, pero nada, a lo más, buena campeón, si se va a casar o si quiere tener guagua, como bien.
¿cachai? En cambio nosotras era como, yo casi que tenía que mostrar el estado de cuenta para probar, porque por ejemplo yo no tenía el apoyo de nadie más, entonces en ese momento fue muy complejo, pero tenía muy buenas notas, tenía chorro mil trabajo, era buena estudiante, y logré quedar en la beca en la Chile, logré quedar en casi todos los lados donde postulé, luego tuve que elegir, pero, pero igual, ya, ese es un ejemplo para mostrarlo desde la parte médica, y en la parte del día a día, nada, pues si tú estás haciendo política y eres mamá, estás como en un congelador, entonces, como que no podís, como que estorbáis. Estamos hablando hace 10 años, sí, hace 6 7 8 años atrás, en el embarazo igual. Voy a ir sumando, sumando, sumando. Y finalmente uno dice, ya, pues como que es muy injusto ser mujer, parece. Como que todo el cuidado me toca a mí, como que salgo de la sociedad, como que me valoran menos, como que para ganarme un espacio en una beca tengo que mostrar mucho más. Cuando llegué a la beca me trataron re mal. Ah, tiene guagua, dijo una doctora, 2 puntos. Otra más que tiene guagua, puta, son todas flojas y siempre se Oye, andan aprovechando. o sea, Así. podríamos decir que incluso entre mujeres tampoco hay suficiente empatía. No, si es que es estructural, pues. Pero ahora, claro, uno avanza y ahí yo dije, no, esta cuestión tiene que ver con el machismo. Claro, pues, o Leí, sea, leí, leí. las mujeres también son víctimas, sobre todo las personas que son más, yo creo que vienen de generaciones más anteriores, más víctimas de este machismo que hace que no Exacto, entiendan este tema. exacto. Y con las ganas de también cambiar la mente, porque hay mujeres bacanas, la Marisa Matamala, ponte tú, que es una doctora que ha luchado toda la vida por los derechos sexuales y reproductivos, que es mucho mayor, pero es una feminista acérrima. Entonces yo ahí aprendí de la forma brutal la experiencia, pero también leyendo y también en círculos de mujeres, también en otros espacios, de Ya, que eso de los derechos iguales para hombres y mujeres era mucho más que el sueldo y que las crianzas tenían que ser compartidas. claro, claro. Oye, Libertad, ¿y en qué momento tú decidiste ya después, ahora pasando al tema de, como de, ser candidata, decidiste ser candidata? ¿Cuándo dijiste, quiero ser constituyente? Qué loca, ¿eh? Qué loca. Ayer mirábamos los mapas del distrito y todos los lugares que he ido. Loca, loca. Sí, Te digo loca porque te has movido harto. Sí, yo he visto que te has sí, movido harto. Se habíamos nota ido a cuando más un lugares de los que candidato. Mm, pensábamos. Es brígido. No, mira, yo siento, yo siento que fue para el... Es que mira, nosotras estuvimos en el estallido, yo atendí en la FECH en el 2019, estuve atendiendo ahí, llegamos el primer día sin nada, como es que esto tiene que ver con lo otro, por si acaso, para que no digan, la señora no contesta lo que le preguntan, no, pero tiene que ver porque yo fui ese 10, 20, perdón, 20 de octubre a la fecha, casi que con 2 parches curitas, y nos llegaban heridos, po. Y ¿Ya? llegaba la gente espontáneamente allá porque siempre ha sido un lugar de, como de recibir personas, o de cuando están arrancando de carabineros, y luego eso se transformó en ser testigo y después también víctima de violaciones de derechos humanos bien feas, para decirlo como una manera armoniosa. Claro. Nos tocó puta ver ojos reventados, nos tocaron Mm, casos graves, nos tocaron ver violaciones, nos tocaron hartas cosas. Este año volvimos a Dignidad, le pusimos punto morado, fue un espacio solo de mujeres y disidencias, ¿ya? donde trabajamos ahí en conjunto con la Brigada Gladys Marín, que son unos cabros, cabras y cabres así bacanes. Nosotras médicas feministas ahí, que fui fundadora de esa agrupación, que estuvo un tiempo, pero después no pude seguir yendo porque básicamente no le hace bien a la salud mental de las personas que hemos sufrido esos traumas. Pero yo siento que todo ese acumulado te da un algo adentro de no puede ser en vano, ¿cachai? Como no Claro. puede ser en vano. Yo siento que cuando te hacen daño, de hecho ayer lo conversé en un debate, la violencia justamente en el contexto de protestas políticas busca que las personas dejen de creer en los ideales, dejen de defenderlos y se alejen y obviamente sientan miedo. Y yo siento que la única forma de poder superarlo, además de todas, qué sé yo, terapias y en el fondo las formas
tradicionales de reparar los traumas tiene que ver con darle un sentido a todo lo que pasó, ¿cachai? Tiene que ver con entender que estos 30 años en que nos tocó tener vidas tan injustas, ¿cachai? Yo fui testigo de la injusticia desde chica, yo crecí en Pudahuel, andaba 2 horas en micro, qué sé yo, me trataban mal en la U, no me voy a acordar, no me voy a olvidar nunca en pediatría, que partió el Transantiago y lo voy a contar porque se lo merecen. Yo iba 2 horas colgando en la micro para llegar allá a Independencia desde Pudahuel. Y llegaba, ponte tú, a las 8, 8:03, partía a las 6 de la mañana, me levantaba a las 5, dejaba el aseo hecho, dejaba cocinado para mi abuelo y para mi hermano, me iba para allá, llegaba y las viejas me retaban, ¿cachai? Y yo así, señora, ¿Te y me retaban por decían, qué? mira tú, porque llegaba a las 8:05, 8:03, y yo así, transpirando, bueno, el Transantiago lo habían implementado hace 2 días, donde había que matar gente para subirse a las micros, no sé si te acordáis, pero era como bueno, caos en Chile, al y los cabros principio fue andaban en peor. auto, po. Y en el fondo, y claro, es que no tienes auto. Y yo así, no tengo auto. Bueno, ya está bien, debería ser más responsable. Y así, Juan, que quieres que me levante a las 4 de la mañana, y te juro que lo trataba de hacer, pero obviamente que el cuerpo tampoco da. Sí, Y la desigualdad también tiene que ver con que la gente se muere, pues se muere cuando no tiene plata. Nosotros lo vemos en las salas de urgencia, porque no tenéis más espacio, no tenéis más cupos, no tenéis más camas, no tenéis más ventiladores, ahora en pandemia. Entonces uno dice, ya, basta, ¿cachai? Basta. Yo tuve a mi abuelo hospitalizado en silla, entendiendo que nadie lo hizo por maldad. Yo como personal de salud sé que uno hace lo que puede, ¿cachai? claro. No es el hospital el culpable. Es un sistema de porquería en que la desigualdad es tan grave, tan dura y tan profunda, que de verdad la gente puede morirse por no tener plata y a nadie le importa, ¿cachai? Y tiene que ver porque la Constitución actual consigna por sobre todas las cosas la libertad para, comillas, elegir el sistema de salud si te vas a atender en FONASA o ISAPRE, no consigna ningún derecho, y además pone por sobre todo los valores del negocio, la ganancia. En el fondo hicieron muy bien en esta cosa de imponernos un neoliberalismo por las armas y por las letras, ¿cachai? Y ahora, después de tantos años de estar protestando ahí por el derecho a la salud y todo, y después del estallido tú decís, no, pues, ¿cachai? Esto no va a cambiar si no cambiamos la Constitución. Y la oportunidad histórica de tener una Constitución paritaria como que a uno le da más Claro, fuerza para poder hacerlo. claro, más Y fuerza y obviamente que... esperanza de que esto es algo, eso Exacto. igual es como Y las también, amigas que estaban ahí, los compañeros políticos, y una que estaba volando bajo y estaba emocionada, y dice, ya, bueno, ya. claro, Pero sí, es por eso. qué buena, qué buena. O sea, todas esas motivaciones te llevaron a ser candidata constituyente. Qué buena, qué buena. Sí, pues, bueno, y lo que comentabas, esto de que la constitución, la nueva constitución va a ser paritaria, eso es algo, tengo entendido, histórico a nivel mundial. Sí, Entonces igual es algo sí, por súper, favor. algo, por lo menos porque ojalá esto se destaque en Chile, porque siempre a veces nos destacamos por cosas por tanto negativas. Bueno, Es real. algo positivo que haya. Y es algo que se consiguió con presión, se consiguió con las feministas movilizadas dentro del Cáchate. Congreso, peleando entre ellas mismas, afuera del Congreso, desde las redes sociales. Es que hay que decir, porque no es algo que nos hayan dado gratis, ¿cachai? No es como que el Claro. gobierno haya dicho, Ah, sí, sí, por supuesto. lo No, teníamos pensado, lo teníamos pensado. no, acá está escrito, está escrito. Ah, ya, claro. Sí, Sí, está emocionante bien, eso. estuve bien mencionarlo. Bueno, oye, entonces, con esta introducción tuya, Libertad, partimos realmente el podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Bueno, estamos de vuelta nuevamente en donde Libertad nos contaba toda su historia como activista, como representante en diferentes lugares, su historia esforzada de estudiante y de doctora, de verdad que eso habla muy bien. Y hoy día nos va a contar
su propuesta y todo sobre la... Bueno, no sé si todo, pero... Que 3 horas hablando. Claro. Acerca de la nueva constitución. Así, bueno, para comenzar, Libertad, antes me gustaría saber si nos puedes explicar qué crees que eran los problemas que tenía la constitución anterior y cómo era afectada por el machismo. Mira, uno de los problemas que enuncié tiene que ver justamente con el tema de cuáles eran los principios, en el fondo, qué es lo que tú buscas garantizar en la Constitución. Para ponerlo en positivo, nosotros proponemos que dentro de la declaración de valores como inicial esté la justicia, la no discriminación de verdad, o sea, no discriminación absoluta, con todos los enunciados que esta tenga que tener, incluso si es necesario para que realmente podamos exigirla. El feminismo, si es que logramos en la pelea con los otros 154, pero creemos que es importante entender que buscamos igualdad entre hombres y mujeres efectiva. Y la justicia. Esos van a ser como nuestras luchas dentro de la parte valórica en la que vamos a conversar y qué es lo que buscamos. Entonces, esa es como la primera parte de la Constitución. Luego viene la parte en donde uno pone la garantía de los derechos, o no garantía, como la actual, y después viene como la parte de la administración del Estado, también entre el capítulo de Fuerzas Armadas y otras cosas. La Constitución actual hasta el 99 no incluía ni siquiera la palabra mujer. No vamos a hablar de disidencia, animales, personas con discapacidad, ni siquiera. O sea, ni siquiera nada, eso es cero posibilidades. Es como que en Chile son solo hombres, heterosis, la familia es papá, mamá, hijos. Claro. Y porque además son hijos y nada más, y ese es el núcleo de la sociedad, y vamos a defender la vida del que está por nacer, pero cuando nace no le garantizamos ni la salud, no hay ningún tipo de derecho a la educación, que bueno, eso ha ido cambiando, pero eso cambió también, bueno, lo saben, pues, por las movilizaciones, porque en el fondo en las universidades privadas se seguía lucrando a pesar de que se supone que no se podía, etcétera, etcétera, etcétera. El medio ambiente dice libre de contaminación en la Constitución actual, pero y por eso partí por la parte de los valores, como el valor superior es la libertad para poder hacer negocios, podemos tener zonas de sacrificio sin que eso sea inconstitucional, ¿cachai? Justamente porque es más importante que yo pueda vender a que la gente se muera de cáncer, a que la gente esté en ambientes tóxicos, a que la gente se haya quedado sin agua por culpa de las mineras. Entonces, la Constitución la hicieron tan bien que si bien tiene algunas partes con enunciados bonitos, el peso de esos enunciados tiene un menor valor que permite que en el fondo Chile esté como esté, que nosotros le llamamos las trampas constitucionales o los amarres de Guzmán, porque efectivamente fue muy capo para poder implementar el modelo neoliberal a ultranza, sin importar absolutamente nada más, y eso permitió que durante estos 30 años la desigualdad se profundizara, porque efectivamente al proteger el valor de las ganancias y el negocio por sobre todo, quienes tienen plata pudieron hacer muy buenos negocios, y vemos hoy que las ISAPRES tienen 226 millones de utilidades diarias, es que yo estoy todavía en shock con eso, diarias, mientras en Santiago hay gente que no tiene alcantarillado, que no tiene agua potable, en Santiago. Entonces, ni siquiera hablamos ya hablar de regiones, o como te decía, las zonas de sacrificio que reciben el agua en camiones de aljibe, etcétera. Es como que a uno se le juntan las injusticias, porque la Constitución del 80 permitió entonces la apertura al negocio de la salud con las ISAPRES, permitió la administradora de fondos de pensiones que en el fondo nada de estos negocios fueran inconstitucionales, porque no teníamos ninguno de los derechos garantizados realmente. Eso yo creo que lo grueso, bueno, ni hablar de que no existen los animales, que no es solamente, y lo quiero nombrar, porque no es solamente como en la parte, lo voy a decir, hay otras candidatas que dicen como, el animal en la Constitución, y nos muestran, no sé, como un animalito tiernito y todo eso. Yo aprendí de mujeres animalistas que son bacanes. El año, no me acuerdo, pero cuando autorizaron
las represas en la Patagonia, no, la primera vez que fue la marcha Patagonia sin represas, que fue cuando habían aprobado ese proyecto y la gente salió a caminar y protestar en forma espontánea. Yo no conocía la Patagonia en esa época, pero sabía que en el fondo si nos piteamos el agua dulce, si nos piteamos la Patagonia, es algo malo, así como ya no tenéis ni siquiera que saber de recursos ni de ingeniería ni de nada. Como que no hay que destruir el medio ambiente, ¿cachai? Claro. Yo me acuerdo que ese día salí así indignadísima. Llegamos a la Plaza Bulnes, 5 minutos después, me subieron a patas, a palos, arriba de y ahí yo peleé con un loco y le dije, loco, mírate, peso 50 kilos, mírate, y me estáis pegando, así como loco. Claro. Cierre paréntesis, pasamos la noche en Cana porque liberaron a todo el mundo menos los que teníamos alguna dirigencia política o algo así. Entonces conocí a la Sara Larraín, conocí a activistas animalistas, conocí a caleta de gente. Mujeres, porque los hombres, porque cárcel, entonces estábamos ahí, pasamos a control por detención, declarar la detención ilegal, fuimos liberadas. Pero ese marcó un antes y un después, porque yo tenía la conciencia como emotiva, pero no tenía la conciencia intelectual de lo que significaba el medio ambiente, o lo que significaba proteger a los animales, lo que significaba para todos, ¿cachai? Y por eso lo digo, porque no fue como que yo un día desperté y dije, ay, sí, soy animalista, ay, voy a animar en la Constitución, porque están todos haciéndolo. No, mi ciela. Yo resulta que ahí aprendí y las chiquillas me enseñaron y me puse a estudiar, adopté a la subversiva, cambié los consumos, pero sobre todo también empezamos a un activismo no publicitado, pero sí real, porque ahora cuando hablamos de animales en la Constitución, también tiene que ver con que no solamente son los animales de compañía, sino que también tiene que ver con los medios de producción de animal. Yo no voy a imponerle a Chile que no se pueda comer carne, no voy a fregarme a los productores ganaderos pequeños y medianos, pero sí tienen que haber condiciones mínimas para la producción. Las salmoneras dejan una destrucción del suelo marino que hace que sea casi imposible recuperarlo. Los animales que son producidos en forma de serie como Ford son torturados y los animales son seres sintientes, tienen conciencia de sí mismos, sufren, sienten placer. Entonces, ok, no vamos a obligar al veganismo, pero sí podemos hacer formas que sean adecuadas para el medio ambiente, para no contaminar con los purines y además para poder tener producción que sea adecuada sin hacer quebrar a nadie. Y eso además se puede, y porque además hemos estudiado los ejemplos de otros lados. Y cuando decimos que se puede, también se puede garantizar los derechos sin transformarnos en caricaturas como nos dicen de Chilezuela, o que vamos a hacer una constitución que va a ser impracticable, como nos ponen algunos ejemplos como la de Colombia, ¿cachai? Nuestras propuestas se parecen mucho a la Constitución de España, a la Constitución de Suiza, a Alemania. Hay muchos elementos porque, obvio, si no, nosotros no vamos a inventar el hilo negro. Pero lo importante de una Constitución, y esto sí tiene que ver con lo de los amarres, es que la gracia es que sí nos amarre, pero nos amarre garantías de derechos sociales, nos amarre garantías de igualdad, nos amarre no discriminación, para que si de aquí a 30 años más hay cambios de gobierno y tenemos la mala suerte de volver a elegir de uno como ojalá que no, nada similar, o de un lado, de izquierda, derecha, al centro, al medio, no tan al medio, nadie pueda fregarse a la mayoría de Chile con los derechos, que nadie pueda vender los recursos naturales así o entregar estas licitaciones que han entregado 20 años a precio de nada. Entonces, eso es lo que uno puede hacer con una constitución y así se garantiza la democracia, pero además puede garantizar los derechos sin transformarnos en ninguna caricatura. Perdón, es que aproveché de contar una historia. No, de verdad, quedé fascinado, de verdad, veo que has investigado mucho también, como que estás muy, muy metida en el tema y eso está bien, porque claro, uno podrá decir que hoy día hay tanto constituyente que está claro que no todos obviamente le ponen tanto empeño como otros, y está bien, o sea, está claro. Y bueno, igual por un lado también yo no sabía esa faceta o ese conocimiento también que tenía de la como postura animalista, que al final a veces como que uno dice, ya, uno es animalista o no, pero más allá de la etiqueta es buscar como el respeto hacia todos los seres, hacia todos, porque ya uno cuando dice animalista no es que yo me despreocupo de
de las mujeres o de los hombres. ¡Oh, claro! Lo mismo que los feministas, o sea, no porque uno dice soy feminista, me preocupo de todo lo demás. Está Claro, ya súper no bien, me gustan los hombres, no. claro, Po. está bien integrar a todas las injusticias y ojalá poder visibilizarlas y de esa manera poder hacer que haya una sociedad mejor. Si al final es eso, al final Sí, es y eso. es eso. Y la verdad, eso, los cambios del medio ambiente, los cambios en todas estas cosas también nos permiten, y es por eso que al final uno va abarcando más cosas, porque el derecho a la salud, a lo mejor muchos ya lo han escuchado, pero para la gente que no lo haya escuchado, dice el completo bienestar físico, mental y social. Y siempre nos dijeron, eso es imposible, claro, en el fondo el ideal utópico así de estar en perfecta armonía es ¿Mm? algo a lo que uno aspira a llegar. Claro, Pero podemos aspirar a llegar a eso con condiciones de vivienda, de educación y también de medio ambiente. Y cuando yo digo medio ambiente, también están los seres vivos dentro del medio ambiente. No solamente el medio ambiente va a ser poner más parques, ¿cachai? Medio ambiente es todo y entender la ecología y como que sea sustentable la vida, porque hay que reconocer que hay una crisis en el mundo, entonces tenemos también, que claro. pensar nuevas formas para Chile, ¿cachai? Como parte de la parte de producción tiene que ver con cambiar nuestra matriz extractivista. Chile tiene que ser capaz de exportar otra cosa que no sean materias primas para generar recursos, además para poder mantener estas garantías a largo plazo. Y eso es una parte crucial, porque además va a generar empleos, además, etcétera, etcétera. Porque si uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer si se acaba, no sé, X industria contaminante? Bueno, tenemos que pensar otras formas y esas formas tenemos suerte porque como vivimos en la Edad Media, yo siempre digo que Chile está en la Edad Media, de los 5 países que no tienen legalizado el aborto, tenemos un tribunal constitucional que nos limita funciones antes incluso de haber discutido un proyecto de ley. Dice, no se puede Cállate. discutir, o sea, no se puede ni pensar. Entonces, como estamos en la Edad Media, podemos ver ejemplos de otros países donde han avanzado y no solamente nos dicen que ahora son desarrollados, porque y lo conversamos en una entrevista con Italia, que fue muy bonito, con la comunidad chilena en Italia, ¿Ya? y lo conversábamos en Europa, posguerra, o sea, estaban en la pasta, básicamente, como mal económicamente, para decirlo más bonito, ¿Ya? mal económicamente, mal en todos los aspectos, y lo que se decidió, que fue una decisión política, fue garantizar derechos sociales, justamente porque entendieron que tú al garantizar derechos sociales tú permites que todo tu país avance en conjunto, no solamente los que se rascaron con sus propias uñas, ¿sabes? O los que tenían asegurados ciertos privilegios. Y eso es una decisión política importante que permite que los países avancen. No es al revés. Nos han querido tratar de introducir en la cabeza que los derechos sociales le pertenecen a la extrema izquierda o le pertenecen a gobiernos que no han resultado bien, y no tiene que ver con eso, ni con los totalitarismos. Ayer alguien nos decía que no hay que llamar a protestar porque por todas las violaciones de los derechos humanos que ha habido, yo digo todo lo contrario. La protesta es un derecho humano justamente porque protege a las sociedades de los totalitarismos. Claro. Si sale, por ejemplo, mi mejor amiga o amigo, presidente, y se empieza a mandar cagar, vamos a tener que salir a protestar, sea del lado que sea. Por eso es tan importante la democracia. Claro. Y es tan importante que, independiente del gobierno que haya, podamos tener esta garantía de derechos sociales. Ese Estado no subsidiario, sino que un Estado protector, benefactor, pero que también permita flexibilidad en ciertas áreas. Eso se puede hacer. Y como te digo, países que partieron muy pobres, muy abatidos, pudieron hacerlo. Por lo tanto, no hay que ser un país rico recién para que te llegue así la gotita del chorreo, como nos decían en el capitalismo. No llega ni una gotita. A las capas más bajas no llega nada. Y ese es el problema. Y eso, bueno, es lo que queremos cambiar. Buena, súper. Y eso, si se establece en la Constitución, sería como ilegal si no se cumpliera. Exacto. Ya, súper, súper. Oye, Libertad. Ay, así, bien, así. Claro, como profe. Sí. Oye, Libertad, ¿cuáles eran como los ejes principales de tu propuesta en la nueva Constitución? Sí, pues, la verdad es que también para contarle un poco a la gente, la constituyente, después del 11 de abril,
cuando empieza a sesionar, que debería ser en junio, por ahí, se da un reglamento a sí misma, y en general funcionan por comisiones. Entonces va a haber comisión, qué sé yo, primero se acuerdan los valores generales y luego se van separando, salud, educación, etcétera, Buena, etcétera. súper. Entonces, nosotras tenemos 3 ejes principales que tienen que ver justamente con como los estudios y la experiencia y también las ganas de la lucha, que es el eje salud. Nosotras proponemos el derecho a la salud integral, que incluye primero las acciones de prevención, promoción y atención primaria como ejes fundamentales en donde se debe invertir y priorizar, y también en rehabilitación, tratamiento y rehabilitación, porque el tratamiento va a ir junto de la parte de como lo que ya uno sabe de la importancia de acceder a medicamentos, etcétera, pero la rehabilitación, tanto física como emocional, que es el pariente pobre actualmente en la salud pública, no hay rehabilitación, ¿cachai? Estamos hablando de todo tipo, rehabilitación respiratoria, kinesiológica, la terapia ocupacional. Hay muchos pacientes que están postrados y que pudieran estar menos limitados porque no hay la cantidad suficiente de recursos para rehabilitarse. Y la rehabilitación en salud mental es ausente, y yo sé que hay muchos y muchos profesionales que lo dan todo en ese aspecto, pero claro, una atención por mes por psicóloga, si es que es muy, muy insuficiente para cualquier tipo de rehabilitación. Sabemos que hay muchas terapias que deben ser semanales o más de una vez a la semana al principio, entonces eso en términos como de salud como la entendemos en la medicina tradicional, pero tenemos que incluir además uno, que sea inclusiva, sea feminista entendiendo que debe haber un ámbito de respeto en la atención, que incorpore otras visiones de hacer salud, porque Santiago no es Chile, y hay distintas formas de entender la salud. Si yo quiero optar, por ejemplo, ¿Medicina por una integrativa, atención, por ejemplo? ¿A eso te refieres? ¿Una medicina a eso integrativa iba, con exacto, otros tipos de medicina? con otras miradas, claro, y que no sea obligatorio, pues, y también aterrizadas a los contextos territoriales, y eso es también lo que falta, pues. O sea, acá en el Barros Luco hay un espacio donde hay una ruca, de hecho, donde se hacen distintas ceremonias y atenciones, pero no puede ser como una anécdota folclórica, tiene que ser también parte de respeto de las creencias de los distintos lugares de Chile, e incorporarlo dentro de, pero lo que más importante nos parece es la incorporación de verdad, de entender los determinantes sociales como parte de lo que significa el derecho a la salud, y ahí incluye, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, como claves para poder entender el derecho a la salud. Eso es como nuestro eje más potente. Los otros dos son el derecho, incluir los derechos sexuales y reproductivos dentro de la Constitución, aparte del derecho a la salud, porque los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver primero con reconocer que existen otras formas. Para explicar, en los años 80, cuando en Amnistía Internacional se definen los derechos sexuales y reproductivos como el goce y ejecución de la sexualidad de forma libre, sin ningún tipo de discriminación, es como, ¡pum!, como obvio, pero al decirlo podemos incorporar, por ejemplo, la educación sexual integral, los métodos anticonceptivos de calidad, además de los ya existentes en la salud pública, el derecho a elegir ser mamá o no, sin importar las causales. Sabemos que hay infinitas causales, hasta la falla de fármacos, como pasó ahora durante la pandemia, y que nada de eso está ahora ni garantizado ni incluido, y por lo demás es todo ilegal. Entonces, parte de eso tiene que ver con esas reivindicaciones, pero también tiene que ver con reconocer que hay otras formas de expresión de género, de orientaciones de género, hay otras formas de amarse, hay otras formas de ver y concebir la vida, no hay un solo tipo de familia, y que el eje y el centro de la sociedad son las personas y las comunidades que ellas habitan, comunidades organizadas, y que no necesariamente va a ser una forma, ¿sí? Hay múltiples formas. Mi familia es Emiliano, la subversiva y yo. Esa no aparece en la definición actual, ¿cachai? El Código Civil habla de que un matrimonio debe ser aparte, entre un hombre y una mujer, y que además deben tener hijos. Todas esas cosas van a tener que cambiar, va a tener que cambiar el Código
Claro, pues no, Marcha inconstitucional que sea verdad. obligatorio tener hijos en un matrimonio, ¿cachai? Claro, las familias se Sí, conforman hoy en y día eso de es muy diferentes bueno, maneras. porque actualmente múltiples, múltiples, y de verdad que cambiar eso es tan importante porque va a cambiar hasta la legislación del Código Civil, porque además en los regímenes patrimoniales de los matrimonios finalmente siempre salimos para atrás nosotras. Ahora ya hay unos que son menos terribles, pero por ejemplo, si dos personas que se aman se quieren casar, yo les diría que no, porque es una pésima idea, ¿Ya? pero que se amen libremente y se quieren casar, bacán, y si quieren adoptar, bacán. Necesitamos familias para los niños con urgencia, entonces, y por ahí también va la reestructuración de no solo el Sename, sino de enfrentar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, no solo de protección, e incorporar políticas públicas que realmente los protejan. El Chile Crece Contigo es una política pública excelente que durante los 2 gobiernos de Piñera fue completamente desfinanciada y lo que busca justamente es salvar estas desigualdades injustas que se producen por el hecho de nacer en otra comuna. Y no es solamente una declaración política, la evidencia que avala esa política tiene que ver con que los niños menores de 2 años de las comunas periféricas se mueren más, se enferman más y tienen un menor coeficiente intelectual de acuerdo a los instrumentos de medición para esas edades. Mm, Y eso es tan injusto porque significa que tú desde la guata de tu mamá ya estabas determinado para tener claro. mayor riesgo y menos salud. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos tienen que estar, no puede ser que tengamos que seguir Yo creo que eso es algo que está sosteniendo muy al una debe sociedad que en todo nos Chile, ¿eh? En niega. todo, sí, pues, el tema de la educación sexual, Exacto, yo por creo eso que no muy puede pocos ir dentro colegios, del derecho a la salud. ya, no puede Ah, ir, lo que no te puede, decía, no puede ir dentro del derecho a la salud, pues tiene que ser más. ya, ya, tiene que ser aparte, una cosa así. No te escuché. Ah, ¿no me Claro, escuchas? se enuncian aparte. La Marisa Matamala nos explicaba el otro día, porque como tiene que atravesar todas estas cosas que nombraba, el hecho que se enuncien aparte también les da esa visibilidad necesaria, sobre Mm, todo para reconocer disidencias, reconocer otras formas de familia, ya, súper, reconocer otra... Es una pelea que a mí me parece bien bonita en el sentido que siento que, o sea, me hace mucho sentido. Estoy criando un hijo que el otro día me corrigió, ¿ya? porque yo dije, vamos a ayudar a todas y todos. Y todes, me dijo. ¡Ay! Así, ¡ah! Me cagó, es Qué verdad. grande está mi hijo. Todes, tenés razón, tiene 6 años. Así. Y todes, sí, pues todes, porque hay gente que no es ni chico ni chica. Oye, ¿y tú crees Obvio, que, obvio. aprovechando que mencionamos el tema del lenguaje inclusivo, ¿tú crees que en la nueva constitución se pueda redactar el lenguaje inclusivo? Yo creo que va a correr sangre antes de que podamos poner la E. Ah, ya, Vamos a poder poner, yo creo, todas y todos, pero eso no quiere decir que yo no lo vaya a intentar. Eso quiere decir que no creo que sea fácil, porque hay gente que de claro. verdad tiene un apego a las Pero, vocales. claro, pero lo bueno, pero ya que se mencione como todas las palabras en femenino también, ya es una base. O sea, eso es. Sí, o poner todas las personas para que nadie llore, que Claro. nadie tenga ataques convulsivos, Oye, etcétera, pero libertad, no todos, por favor, no claro. solo los. Oye, libertad. Y ahora pasando al tema de que habías tocado un poquito el tema del aborto, ¿tú cómo, qué opinas del tema de la situación del aborto en Chile? Y también como doctora, ¿cómo lo has visto tú? Porque también, yo también hace poco estuve como investigando de que hoy en día uno de los temas es la objeción de conciencia por parte de los ginecólogos y ginecólogas, que es bien alto, es un porcentaje alto. Sí, aquí voy a citar de nuevo, uno se hace feminista con su propia historia, porque corría el año. Oye, ¿Ya? me he comportado como una señora hoy día, pero no importa, porque una tiene que ser orgullosa como es. Claro, No, es que esta totalmente. historia es importante. Yo Dale. estaba estudiando y tenía un saco de hueás de pololo que me violó y tuvo un embarazo porque la pastilla el día después no funcionó. Yo estaba estudiando, estaba con la beca Universidad de Chile, no me podía echar ramos, estaba criando a mi hermano que en esa época era un escolar, vivía con mi abuelo en Pudahuel, trabajaba, mantenía la casa, estaba en la Chile, no dormía nada.
y la verdad que una gestación en ese momento habría sido una pésima idea. Entonces, no había nada en internet más que cosas bien espantosas. En esa época la OMS todavía no había sacado el material que hay ahora para poder abortar en forma segura en aquellos países donde es ilegal, porque como nosotros vivimos en la Edad Media, ya el mundo como que te manda información, ahora está disponible para que las mujeres puedan acceder a esa info. No todas acceden, pero al menos existe. En mi época no, y la cosa fue bien traumática. Por suerte no me pasó nada de secuela de haberme muerto o algo así, pero claro, porque usamos una dosis inadecuada, porque el dolor fue espantoso, porque no tenías a quién preguntarle. Eso lamentablemente, a pesar de todo lo que hay ahora, sigue pasando y siguen llegando mujeres con complicaciones, sobre todo quienes están más precarizadas, las mujeres haitianas, mujeres pobres en términos económicos. Entonces, ahí en ese momento yo entendí muy claramente desde siempre que el aborto debía ser legal desde muy chica, porque lo conversábamos con mi mamá, pero ahí en la carne, cuando a uno le toca en carne propia, entendí que era demasiado injusto tener que hacer una vaca para conseguirte la plata para poder comprar el remedio. En esa época todavía de hecho se vendía en las farmacias. Cacha la huevona antigua. Era legal en Chile comprar el piso en la farmacia. Ya, y lo cuento porque no es que a mí me vengan a contar, ¿cachai? Ahora me tocaba acompañar, recibir en las urgencias y todo, y es muy, muy duro. Y el 50% de los ginecólogos que trabajan en la salud pública son objetores de conciencia por tercera causal. Tercera causal significa que objetan que la mujer haya sido violada, y lo objetan, y esto lo he escuchado en forma textual, es porque piensan que las mujeres están inventando, porque no se cuidaron. A todo esto a mí me falló el método anticonceptivo, o sea, ni siquiera era que no estaba con método. También lo cuento para que alguien no vayan a decir, ay, ¿por qué no se cuidó? Loco, todos los métodos anticonceptivos fallan, incluyendo la esterilización quirúrgica, hasta la vasectomía puede fallar, tienen porcentaje de falla muy chiquititos, pero fallan. Entonces, primero, la anticoncepción no es solo responsabilidad de las mujeres. Segundo, todos los métodos anticonceptivos pueden fallar. Tercero, las gestaciones que no son deseadas finalmente también tienen impactos psicológicos y emocionales en aquellos niños, sobre todo cuando son gestaciones producto de violación. A mí me ha tocado escuchar las historias de la gente que es hija o hijos de esas gestaciones en consultorio, porque salen conversaciones en el consultorio, se me ponen para hablar, pero además las pacientes también a veces quieren contar sus historias, ¿cachai? Y eso también determina, ser hijo de una violación determina ciertas formas de crianza y ciertos traumas también. Nadie quiere ser un hijo no deseado, ¿cachai? Todo niño o niña merece ser amado, ¿cachai? Claro. Es tan difícil de entender. Y de verdad, yo escuché un día al jefe de servicio de un hospital en el que yo estaba, revisando las cifras del IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo por ley, donde nos decía, miren, y finalmente las mujeres por tercera causal no son tantas como pensamos nosotros pensamos que se iban a hacer cola acá, po. ¿Cachai? Y yo así, o sea, como doctor, son por violación, como... No es como que se van a hacer cola porque las mujeres aborten por deporte, pero él decía no, porque todos sabemos que los relatos son falsos. Eso ha limitado, además, el acceso de las mujeres a un derecho legal, porque efectivamente las creencias de los médicos se imponen claro, de tal forma que las mujeres tienen miedo. Sí. Les da miedo relatar la violación. Yo veo otra cosa también. Incluso muchas veces yo creo que las mujeres podrían llegar a mentir porque tienen miedo a no decir realmente la verdad para que no se les respete. Porque muchas veces yo creo que puede que no hayan violado, pero no era deseado. Y si no es deseado, también deberían respetarla. Exacto. ¿Y sabéis qué? Lo que digo yo, da lo mismo la causal. A mí no me corresponde hacer ningún interrogatorio ni preguntarles, porque en la actual ley uno tiene que convencer a un equipo que te evalúa el relato para ver si es real o no. Entonces hay mujeres que finalmente optan por la clandestinidad, pero como decimos, infinitas causales, no tienen por qué estar exponiendo su vida en términos de
contar un relato de por qué no quieren gestar, simplemente es el deseo de no gestar. Oye, y eso es suficiente. claro. Oye, Libertad, Y que, pero... bueno, y lo último, Dale, y dale. eso no puede estar determinado si tenéis plata para la apendicectomía en alguna clínica o si tenéis plata para viajar a otro país, porque Claro, eso es lo que pasa porque eso ahora, pasa, ¿cachai? claro, eso pasa. Oye, Libertad, y por ejemplo, muchas personas y también personal de la salud podrá decir, oye, pero ¿quién protege al niño o a la niña? Porque no es un niño, señora, no es un niño, los niños son los que están afuera del útero, basta de eso. Y además, de verdad, si usted no lo va a criar, usted no se meta. Punto. No, ojo, el aborto no es a los 40 semanas, el aborto es hasta antes que los fetos Claro, sean viables. Y eso también es importante aclararlo, los fetos en Chile son viables sobre las 24 semanas, de acuerdo a la legislación. Entonces, nadie anda matando guaguas que van a poder vivir afuera del útero. Es antes de que sean viables. Nosotros proponemos, se puede hacer hasta las 14 semanas la despenalización, pero también hay casos particulares después de las 14 semanas, entonces también hay que ir evaluando caso a caso para poder claro. acompañar a esas mujeres, detección de malformaciones, y siempre el deseo de no gestar a veces hace que las mujeres se demoren en consultar, sobre todo en casos donde hay cuentos familiares entre medio, hay mucho más de lo que uno imagina en el mundo de un deseo de no gestar. Entonces, de verdad, yo digo, basta el deseo de la madre de no gestar y ojalá asegurar las condiciones para que sea lo antes posible y de forma segura, sin importar su origen social. Súper, claro. Y lo antes posible para así garantizar de que el feto que está ahí no vaya a sentir algún... ¿cierto? Exacto, y hay formas para hacerlo que sean adecuadas. Oye, ¿y qué qué países, por ejemplo, tú lo ves como ejemplo hoy en día en el tema del aborto? Ay, no escuché. El tema del... ¿Qué países tú ves que son ejemplos en el tema del aborto? Bueno, todos menos nosotros. Menos nosotros, el Vaticano, El Salvador. No, mira, hay países que son sin causal, sin causal, pero además sin límite de edad gestacional. Ya. Eso es a lo que, o sea, de edad gestacional, insisto, dentro de lo que no son viables. No es como que uno llega a las 38 semanas a decir, ¡uy, me arrepentí! No, porque, yo creo que tiene que ver con eso. Ya, ¿Sí? porque antes igual yo te preguntaba, porque yo igual estaba investigando que en el mundo en general el tema del aborto no está muy desarrollado. Como que... Pero al menos hay legislaciones bien protectoras, a veces con límite de semanas o no. Ponte en Francia sin nada. En Estados Unidos va a depender del estado, como son federados, va a depender hay algunos estados que no tienen ningún tipo de regulación, otros que está prohibido, otros que son hasta las 14 semanas. Eso sí tiene harta variabilidad, como hay algunos países que son solo con causales. Yo creo que deberíamos aspirar a un tipo Francia que es sin causales, que yo creo que es lo que más vulnera a la mujer, en el fondo tener que buscar un espacio para poder justificar. Y de pronto sí poder poner el límite, por ejemplo, que tenga que ver con los desarrollos del sistema nervioso del feto y todo eso. Y que en general lo que es más aceptado es hasta las 14 semanas, pero lo que las feministas piden es sin edad gestacional y sin causal. Y si me toca defender eso, eso es lo que yo voy a defender. Pero en lo personal, yo creo que para que Chile no se acabe, yo creo que hasta las 14 semanas es como 14 semanas y dejar ciertas como ciertos casos puntuales para el resto también puede ser como un intermedio. Pero lo que las feministas llevan pidiendo años es sin causales y sin edad gestacional, por lo menos hasta antes de que sea viable. Claro, súper. Mira, antes acá también yo busqué un dato súper impactante para que la gente también lo vea, que acá se hizo un estudio por la Universidad Diego Portales que decía que hasta el año 2017 se hacían por año 70.000 abortos clandestinos. Imagínate, o sea, y después, según el Ministerio de Salud, desde 2018 al 2020 se registraron 1.827 abortos legales. O sea, si uno compara, todavía falta un montón de personas que no se hacen abortos legales y se lo hacen de forma clandestina, por lo tanto de forma insegura,
y puede ser riesgoso. De hecho, se supone que la cantidad de abortos o sea, registrados por las causales representan menos del 5% del total de los abortos realizados en Chile. Ahora, en la Imagínate. exposición que hicieron las ginecólogas en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Género, contaban exactamente eso, que había, como hay variabilidad en las cifras, que podíamos decir hasta 300.000 en todo Chile, anuales, y que además las mujeres de nivel socioeconómico más alto son las que abortan más. Y es justamente por el acceso. Ya, claro, porque las otras personas muchas veces hubieran querido abortar, pero no lo hacen por el acceso. Exacto, Mira, exacto. No por el deseo, sino por el acceso. claro, mira. Oye, Libertad, ahora me gustaría preguntarte. ¿Puedo decir una última cosita Obvio, en dale, dale, favor del dale. aborto? Ya, Como que me ya. tomó el verde. No, es que quiero decir que, porque a veces, por ejemplo, cuando yo entré a estudiar, yo igual tenía la idea de que, pucha, que es injusto para el que está por nacer. Creo que uno no debe descalificar otras visiones emocionales o espirituales, pero la objeción de conciencia debe garantizar que otra persona pueda entregar la prestación. Yo no creo que haya que obligar a nadie ni a practicar un aborto ni a hacerse un aborto. Claro, También para dejarlo claro y sí, respetar mucho, como también podemos tener creencias religiosas, espirituales que pueden ser tan válidas como lo que yo pienso es lo que piensa otra persona. El punto es que hay un tema sanitario de desigualdad que expone a las mujeres a abortos inseguros, independiente de lo que yo crea o no. Entonces yo creo que el Estado no puede debe ser laico. Por lo tanto, independiente de las creencias, debe garantizar que estas prestaciones de salud, que además son parte de los derechos humanos dentro de los derechos sexuales y reproductivos, estén garantizadas para no exponer a las mujeres a morir o a tener complicaciones y consecuencias a largo plazo por haberlo hecho de forma insegura. Y lo otro que también es importante, que también es lo que se expuso ahora en la Cámara, que las mujeres cuando pueden tener acceso a un aborto seguro, no necesariamente van a ir a abortar en masa. De hecho, hay un pic primero de aumento de abortos y después también se hace una meseta baja y se empiezan a normalizar porque en el fondo no va de la mano, o sea, no va solo la medida de garantizar un aborto seguro, tiene necesariamente que ir de la mano de anticoncepciones de calidad, tiene que ir de la mano de educación sexual integral desde la primera claro. infancia, no es una política pública aislada. Y además, se ha demostrado que mujeres que pueden elegir cuándo gestar y cuándo no, mejoran los índices de desarrollo humano de la comunidad en su conjunto. Por eso decimos que los derechos de las mujeres no son derechos de las mujeres solas, son derechos de la comunidad en su conjunto. Claro. Mientras no cambiemos este sistema en su totalidad y el patriarcado no se acabe como algo que tenemos metidos adentro todo, es difícil, pero en el camino podemos permitir que las mujeres puedan tener desarrollos vitales adecuados, y en el fondo pensar que criar un hijo es cambiar toda tu historia y plan vital. Mejoran económicamente, mejoran psiquiátricamente, mejoran las morbilidades crónicas, incluso en las comunidades en donde cambia desde hijos no deseados a hijos deseados, corrigiendo incluso por todos los niveles socioeconómicos y otros factores. Hay estudios muy bonitos sobre eso. Entonces, de verdad que el aborto seguro dentro de las políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos permite un desarrollo mejor de la sociedad en su conjunto, y eso es importante también de destacar. Eso ya, y ahora sí me Ya. bajo la bandera verde. No, pero muy bien, yo creo que es importante todo aquello que mencionaste. Y también ahí me gustaría mencionar o preguntarte con respecto a lo que dijiste. Entonces, el Estado en sí no debería ser objeto de conciencia. El Estado. Las personas sí podrían hacerlo y las instituciones de salud tampoco deberían ser tener Oh. objeción de conciencia. Las personas de forma individual. En ese Eso sí caso, que es anticonstitucional, po. claro, el tema de ser objeción de conciencia en el... Claro, obvio. Oye, y El edificio tiene conciencia, se pasaron como 4 pueblos. Eso fue el Tribunal Constitucional, pues. Es el problema de tener instituciones que piensan como la media, ¿cachai? No, el claro, edificio de la Católica no piensa. Que me demuestren que tiene sentimiento y que tiene conciencia de sí mismo para poder elegir.
Es que es mucha la patudez. Ya, claro. Pero las personas sí podrían de forma individual. Por ejemplo, uno como profesional de la salud podría tener objeción de conciencia. En ese caso, la persona, por ejemplo, que quisiera abortar, tendría que buscar a otra persona que le pudiera... En lo privado, porque en lo público debemos garantizarlo nosotros. Pero como cuando, por ejemplo, claro, pero si en lo público, tú llegas aún a así... mi CEFAM Ya. y necesitas abortar y yo soy objetora, entonces yo tengo que comunicarme con mi supervisor y avisarle que esta persona necesita esta prestación de salud y que tenemos que derivarla con alguien que sí pueda, dentro de la misma red. No que la persona lo busque sola, como ha pasado en algunos casos en Chile actualmente. Genial, súper. O cuando hay 100% de objetores que se tienen que ir a otra región. No pueden ser que las condiciones vulneren aún más a la paciente. Ya, entonces, en ese lugar donde tú vives, en tu territorio, te tienen que garantizar no alejarte de tu familia, no alejarte de tu lugar, si es que en ese lugar se hace debería hacerse esa prestación. Ya, súper. Es lo que dice la ley actual, solo que no se cumple. Ya, dale. Claro, o sea, acá podríamos decir entonces de que ojalá a futuro, cuando ya se haga la nueva constitución, también que se cumpla, porque si no, que nada, que no se vaya cumpliendo. Oye, Libertad, ahora, para pasar a otro tema, me gustaría consultarte acerca del tema de la educación sexual. ¿Cómo a través de la nueva constitución se debería poder implementar una mejor educación sexual que es tan importante también? Nosotras en el como capítulo de derechos sexuales y reproductivos, aparte de la definición y todo, poníamos que el Estado debe ejercer medidas concretas en relación a esto, tales como educación sexual integral desde la primera infancia. Definía en acuerdo al desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes en cada etapa. ¿Qué significa esto? Primero, actualmente el Ministerio de Educación incluye una cosa que dice que debería haber educación sexual integral, educación sexual. El problema de eso es que dice de acuerdo a cada proyecto educativo. Entonces, por ejemplo, si yo creo que las guaguas se hacen en los repollos de acuerdo a mi proyecto educativo, puedo decir que los niños vienen de los repollos. Estoy caricaturizando, pero el problema es que va muy cerca de eso, porque finalmente o se plantea solo desde lo biológico, como las guaguas se hacen así, en tercero medio, cuando los cabros ya vienen de vuelta, o se plantea muy punitivista, como se van a embarazar y te ponen el video del aborto de ¡ay, mi piernita, güey! Como, no son así los abortos, señora, como no funciona así. O simplemente lo pasan como una pincelada sin ninguna profundidad. La idea de una educación sexual integral tiene que ver que desde la educación formal podamos incorporar paso a paso elementos que permitan a los niños no solamente y sacarlo del punto del sexo o relación sexual. Tiene que ver, por ejemplo, con reconocer su propio cuerpo, decirle pene al pene, vagina a vagina, porque además los protege de abusos. Las metáforas exponen a los niños a abuso al no saber nombrar sus partes, y eso también está probado. La gracia de la educación sexual integral es que hay un montón de evidencia que nos dice que es muy beneficiosa para la sociedad en su conjunto, además de entender que, por ejemplo, a los niños que no los pueden tocar, y esto del consentimiento, de tocar el cuerpo ajeno, uno lo va trabajando etapa a etapa, y eso hace que sean adolescentes que entiendan que si una niña está borracha o un niño está borracho, no podéis tener relaciones con alguien que está inconsciente. Que igual decirlo me parece tan como... Es lógico. Tan obvio, ¿cierto? Como... Eso como que es un problema... Mastúrbate, claro, en serio. Eso como que demuestra un problema también en la familia, porque si eso debería como en la familia dejarse claro, pero de forma... Gracias por nombrarlo, porque eso es parte del círculo virtuoso de la educación sexual integral. Estos cabros chicos, como el mío, cuando sean papás, si es que decide hacerlo, va a criar diferente, ¿cachai? En el fondo vamos a hacer un círculo virtuoso que ya en el fondo vamos avanzando como sociedad. Y además busca también en este intertanto dar apoyo a madres, padres o familias, quienes sean, en estos temas para que entiendan. La otra vez leía por ahí en Facebook, no sé, alguien ponía,
La educación sexual integral, quieren legalizar la pedofilia, quieren que los niños se vistan de niñas, que además no lo encuentro nada malo, pero obligarlos a no sé qué, y lamentablemente no es culpa de esa persona, tiene que ver con que hubo diputados, diputadas, gente del gobierno, que yo creo que o son muy ignorantes y no leyeron ni siquiera el resumen del proyecto de ley que presentó la Camila Roja sobre educación sexual integral, o son malos y de verdad no quieren que la gente se informa, o son estúpidos porque lo leyeron y no entendieron nada. Es que, sorry, pero es que es un atentado contra toda la población de este país no haber permitido que ni siquiera se discutiera sobre educación sexual integral, y es tan importante, como te decía, disminuye las conductas machistas, disminuye la violencia de género, disminuye las violaciones y aumenta los avisos de abuso como más tempranamente. Mejora, disminuye los embarazos no deseados y también disminuye las enfermedades de transmisión sexual. Y a largo plazo además genera que los hijos de estos niños y niñas formados tengan más información y se va produciendo este círculo virtuoso. Por eso es tan importante apoyar a quienes están criando para poder que entiendan qué es lo que significa. Pero señora, señor, no tiene nada que ver con obligar a nadie, tiene que ver con amor, tiene que ver con decirle que a un niño, si le gusta otro niño o una niña o quien sea, no le va a pasar nada, no le va a caer un rayo. Disminuye las tasas de suicidio justamente por permitir la correcta expresión y orientación de género como la sientan, no como una imposición social. Y eso también es muy importante. La esperanza de vida de las personas trans es de 35 años. De 35 años. Yo tengo 36. Ya, en el fondo, no puede haber ese nivel de injusticia porque son niños que sufren más bullying, que son condenados por una sociedad que no les da cupos laborales, que discrimina. Esas son cosas que tenemos que cambiar. No pueden haber más ningún cidio, ni feminicidio, ni lesbocidio, ni travesticidio. Todas esas cosas las tenemos que ir cambiando, y el pie del cambio cultural es la educación, no solamente subir las penas, no solamente más carabineros. Claro. Eso no va a resolver la raíz del problema, claro, y por eso es un punto así que uno lleva de verdad como una bandera, porque cambiar las infancias, una infancia más feliz va a ser un adulto más feliz. Tan importante es, ¿cachai? Que claro. Mi hijo me decía, voy a poder, por ejemplo, mamá, y así, que viene, si yo quiero ser mujer cuando grande, ¿puedo? Sí, ya. Y si yo quiero usar este color, ¿sí? ¿Puedo, cierto? Sí, porque los colores no son de nadie. No, ya. Y si me gusta un niño, me dice, ya, pero a mí me gusta la Samantha. Ay, no me escuche. Me gusta la Samantha. Y yo así, muy bien. Sí, pero ¿me puede gustar otra persona después? Sí. Y me dijo, esta es mejor, porque habla del consentimiento. Pero a la Samantha le gusta a otro niño. ¿Ya? ¿Y qué te pasa con eso? No, pues si ella puede elegir. Y yo así. ¡Wow! De chico. Como que sentí que me gradué. Así como, ya, ahora lánzate a la vida. Puede ir a vivirse solo. ya, me voy, chao. Hay comida, adiós. No, pero caché que bacán, pues loco, porque no era como, yo voy a hacer algo para que ella me pesque, como a uno le enseñaron. No, le gusta al otro niño, bien. Después a la otra le gustó a otro, bien. Y así, y bueno, no me pesca, bueno, no importa. Mira, eso porque yo no creo se puede obligar a nadie. Eso fue un punto también que a lo mejor como que es también beneficioso de una educación sexual, es que van a haber a futuro vínculos sanos y mejores, porque hoy en día pasa mucho que hay, o sea, es como que todo el mundo ha tenido alguna relación tóxica, todo el mundo pareciera, y educación sexual va a permitir que ya no hayan, o por lo menos disminuyan todos estos vínculos tóxicos y hayan vínculos más sanos entre las personas, y así no tengamos que pasar por estas cosas que a veces son desgastantes para muchas personas y no son necesarias. Voy a contar, el otro día hice una actividad, me invitaron a Conchalí a ir con las cabras de la OPD de allá. ¿Ya? Eran niñas entre 11 y 14 años. Para que vean que uno no hace solo cosas de campaña, uno tiene un activismo metido ahí adentro de la médula. Y la cosa es que estábamos con las cabras, conversamos de consentimiento, de estas cosas. Era un taller muy, muy bonito.
en un espacio también muy amable, así con árboles, en un círculo, a propósito del 8M. Y las chiquillas les pedimos que qué es lo que anotaran, como qué es lo que les había quedado de lo que conversamos. Y pusieron, nadie me puede obligar a tener relaciones sexuales, aunque sea mi pololo. Claro. El amor no es todo en una relación. Los celos no son una muestra de amor. Y nadie puede opinar sobre mi cuerpo. ¡Ay! Y te juro que yo así, morí, dije, ahí también como, ya, las cabras lo tienen clarísimo. Ahí hablamos también de proyecto vital, ¿cachai? De que nadie nos podía discriminar, de no avergonzarnos de dónde veníamos, porque con Chalí, Pudahuel, a uno igual te miran feo, o sea, a mí me miraban feo. Entonces, yo sentí que de verdad puede haber un cambio, piensa que ese fue un mini tallercito, pero las chiquillas también, perdón. No hay problema. ¿Lo desocupó? Sí. ¿Hiciste la actividad? Sí. En el fondo, las chiquillas expuestas a feminismo, aún en condiciones vulnerables, y habiendo hablado de educación sexual integral, que tiene que ver también con despejar estos mitos del amor romántico, permite que las chiquillas puedan tener algunas herramientas para tener relaciones más seguras, Claro. que las protejan de la violencia. Y los y les, ¿cachai? Porque en el fondo había una niña que le gustaban otras niñas, y eso también tienen que protegerlas de la violencia y de la discriminación y de todo como parte como que nadie pueda avergonzarte porque te guste Juanito, Pedrita, Susanita o todos, ¿cachai? Da lo mismo. Y bueno, y eso es algo que yo siento que, imagínate, esos son pequeños aportes, pequeñas cositas que uno va haciendo con las cabras de la OPD que en verdad lo daban todo. Podemos hacer cambios de verdad que funcionen. Por eso uno es tan insistente con esto de la educación, porque puede cambiar vidas, puede salvar vidas, ¿cachai? Puede salvar vidas, puede evitar que a una mujer la asesinen, O sea, puede evitar que, por ejemplo, un hombre puede pedir ayuda antes de, por ejemplo, de sentir alguna pulsión, de sentir que la violencia es la única vía. Podemos hacer otras, o sea, tener otras formas, construir otras formas de relacionarnos. Y no es utopía, es algo que pasa en otras partes, que es real, no nos va a llevar a un mundo feliz como la portada esa de la revista, alguna revista religiosa, así como con arcoíris, no, las manos. pero podemos tener menos muertas, podemos tener gente que no se suicide por haber elegido o por sentirse distinto. Y sorry, pero podemos vestirnos como queramos. Yo le decía a las caras, así uno salga en pelota a la calle, nadie las puede tocar. Y después les dije, yo me cago de frío en pelota, pero creo que entendieron la idea. Es verdad, total, Y todas cagadas de la risa, porque totalmente. es verdad, po. Es verdad. O sea, me daría un poco de vergüenza, pero nadie nos tiene derecho a hacer nada, a ninguno. A lo mismo le digo a mi hijo, ¿cachai? Claro. Sorry si me extendí, pero es que esta No, parte es muy muy bien. Yo creo que es súper importante. importante y mostrar esa pasión también es súper, súper valioso. Oye, Libertad, ya estamos casi terminando. Me gustaría saber qué esperas ahora de la nueva constitución y qué responsabilidad tienen las personas de ir a votar y las personas que van a participar creando la nueva constitución. Mira, yo creo que lo primero, yo sé que habemos una montonera de candidatos y candidatas, y yo quiero que la gente, por favor, trate de informarse. Yo sé que es difícil porque no hay tanto acceso a la información en los medios masivos, etcétera, pero solo recordar que ahora vamos a escuchar a mucha gente decir lo mismo, pero parte de esa mucha gente fue parte de este gobierno. Han legislado en contra de los derechos. No nos permitieron discutir educación sexual integral. Dicen que las mujeres abortan por deporte. Han protegido a las AFP. Fueron financiadas por las pesqueras, por Sokimich. Están metidas, en el fondo, hay empresas y poderosos que los están financiando y que han evitado que durante estos 30 años podamos avanzar hacia poder tener garantía de derechos. Entonces, por favor, saber quiénes son, no porque les suena el nombre, por favor, si les suena el nombre delante, por favor, piénselo un poco más. De verdad que yo pido que se informe a la gente porque es muy difícil.
a veces uno porque salió en la tele o porque le suena o lo que sea, pero de verdad tratar de informarse. Este sistema no propende a la información ni a la cultura cívica. Nos quitaron la educación cívica de los colegios, yo alcancé a tener. Yo di la PA a propósito del carnet. Entonces, invitar a informarse, que no les crea, hay algunos independientes que eran UDI hasta hace 6 meses atrás, hay unos que no ponen el partido y son del partido de casa, el republicano, ya me ha pasado en el distrito, he visto varios ejemplos, los que fueron parte de la concertación, que profundizaron el modelo neoliberal, aún teniendo mayorías parlamentarias. Podemos decir que tuvieron algunos avances, pero finalmente no permitieron ningún tipo de garantía para tener cambios estructurales, que es lo que estamos pidiendo desde hace tanto tiempo. Entonces, de verdad, pedirle que nos den la oportunidad. Es mi primera elección a un cargo popular, es un cargo que se termina y se acaba, en el fondo no nos vamos a eternizar en ningún poder, no vamos, esta campaña no la financia ningún poderoso, ahí te iba a decir, no la financia nadie, no, mentira, la financió yo con un poquito de ahorro, muy poquito, mis amigas, mi familia tampoco, porque no tienen plata, están sin pega, ¿cachai? Y están sin pega porque son actores, mis papás, y vendían libros en el Persa, cerraron el Persa por la pandemia. En fondo, somos personas comunes y corrientes. Yo tuve la suerte de poder acceder a tener una educación, a tener una beca para estudiar, a poder devolver la mano, y siento que también es parte de mi responsabilidad devolver la mano a Chile para que no haya mal... para que no sea yo una casualidad dentro de la población en la que viví, ¿cachai? Que cualquier niña de Pudahuel pueda desarrollarse de acuerdo a lo que realmente quiere y sueña, y eso debería pasar en todo el país, y para eso les pido la oportunidad de poder trabajar para poder cambiar estas condiciones estructurales en la nueva Constitución. No da lo mismo quien salga, vamos a escribir algo que va a determinar nuestros próximos 30 años como país. Y de verdad tenemos que pensar no solo en nosotros, también en los abuelos que están con urgencia, en nuestros niños, en cómo el trabajo no nos permite vivir, cómo no tenemos acceso a arte, cultura y deporte porque no nos alcanzan las horas, cómo la crisis de los cuidados de la pandemia ha agudizado nuestras diferencias sociales, y basta ya de que la gente se muera porque no tiene plata. Y eso para mí es algo que me va a hacer levantarme, así ganemos o no, hasta que no lo podamos cambiar. Entonces, recordar que hoy, gracias por la lista pro dignidad. Presidenta. Sí. Es que de verdad, yo soy YQ28, lista de pro dignidad. Este 10 y 11 de abril los invito a votar, Libertad Méndez. Buena, genial. Como sea, y si no por mí, por quien quieran, pero por favor, informados. Exacto. O sea, como que también acá el llamado es informarse, porque la gente que va a votar aún es muy poca, y producto de eso pueden salir la gente que no queremos. Los antiderechos. Claro, lo mismo de siempre. Entonces, bueno, Libertad, oye, de verdad me ha encantado todo tu energía, tu pasión, tu garra. Se nota que ojalá pueda, porque yo no voy a votar en tu distrito. Ojalá... eso, vamos a decir, yo voy por el distrito 13, que es las comunas San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, El Bosque, San Ramón y Los Espejos. Si conoce gente allá y le gustó nuestro proyecto, quiere saber más, claro, puede vernos en las redes sociales y también contarle a sus parientes, vecinos, amigos, pinches, quien sea. Y ahí está la subversiva que está muy regalona, porque necesita atención, más que mi hijo. Oye, Libertad, para terminar, un último mensaje así cortito, que motive a las personas a ir a votar y que les ayude a crear su mejor versión. El 10 y 11 de abril se va a definir los próximos 30 años de la historia de nuestro país. La Constitución, lamentablemente, define toda nuestra vida en términos de lo que podemos exigir a un gobierno. Y más allá de quiénes sean los políticos que estén en el poder, la Constitución puede permitirnos tener una vida digna, entendiendo eso como tener derechos sociales, derechos a una educación de calidad, sin importar en dónde nosotros hayamos nacido. Es muy importante que esta decisión la hagamos entre todas y todos, y no solamente con quienes han estado durante todo este tiempo en el poder y que claramente no han cambiado ninguna de las condiciones actuales.
por nosotros, por nuestra familia, por los que vienen. De verdad que es muy importante votar informado y ojalá a conciencia para que esto cambie, y de verdad para poder tener una mejor versión de nosotros mismos tenemos que tener las condiciones que nos permitan desarrollarnos. Vale el mérito, vale el esfuerzo, pero muchas veces el esfuerzo no es suficiente. Queremos vivir en una vida más feliz, más digna y en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades, derechos y deberes también. Así que no se olviden, 10 y 11 de abril, con ánimo a votar, por favor. Por ustedes y por todos, por todos. No piense, no va a dar lo mismo quien salga, no va a dar lo mismo quien escriba, no va a dar lo mismo si va a importar más los negocios o va a importar más la vida. Por eso es tan importante votar este 10 y 11 de abril. Súper, excelente, Libertad, me encantó. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en Impacto Positivo. Te encontré muy simpática, muy... Y ojalá salgas. Muchas gracias, yo lo pasé chancho. Gracias por el espacio. Sí, ojalá te vaya muy bien en esta votación. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartir, comentar si tienen alguna duda o cualquier cosa. Y nos estaremos viendo en una próxima entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.